Muchas gracias. Pueden sentarse. Buenas noches de nuevo. Bienvenidos a esta su casa. Mi agradecimiento a todo el público aquí presente que nos honra con su compañía, y en especial al doctor Carlos Arrea y su distinguida familia y amigos aquí presentes. Mi agradecimiento también a todos los miembros de la Academia y de la Junta Directiva por todo el apoyo que nos han dado. El agradecimiento en especial al Colegio de Médicos y Cirujanos que nos ha acogido en su seno y ha sido nuestro principal apoyo en todo sentido. Este es un año muy especial para mí porque es el primer año de mi gestión como presidente de la Academia y tengo tras mí o delante de mí la imagen tan maravillosa de la gestión del doctor Arrea, que va a ser difícil de superar, pero afortunadamente contamos con su apoyo y todo el tiempo. Nuestra meta es que la Academia se mantenga siendo una voz fuerte, audible, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ya a nivel internacional, pues tenemos presencia en distintos foros o actividades, como es la participación tan importante que tienen dos de nuestros compañeros, el doctor Diego Herrera, la doctora Ana Morice, en el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, donde ellos juegan un papel muy importante. Estamos en un mundo muy cambiante, que se ha dado situaciones impensables para nosotros y en forma muy rápida, como el Brexit inglés, la elección de Estados Unidos, que sin duda todos estos fenómenos, aunados con los movimientos políticos que se están gestando, o que se han venido gestando en Europa y en Asia, y definitivamente van a tener un impacto muy grande en nuestra sociedad, para lo cual el país debe prepararse rápidamente, algo que no siempre ocurre como uno quisiera, pero no nos va a quedar otro remedio. El mundo es como un péndulo que gira hacia la derecha, hacia la izquierda, nada más que esta vez lo está haciendo en forma mucho más rápida y todas las consecuencias que esto nos puede acarrear. Así que tenemos que estar preparados para todo eso. En el país hay muchos problemas muy serios que datan de mucho tiempo, que han sido, inclusive han salido en forma viral en los medios. Eso no nos debe desalentar. Este país ha logrado muchas cosas. Tenemos debilidades que hay que analizar, enfrentar y resolver entre todos, pero también tenemos fortalezas que nos han puesto en la mira de todo el mundo, en donde hemos sido pioneros en algunas áreas, a pesar de ser un país sumamente pequeño. Obviamente el tamaño de nuestro país pues hace que seamos más susceptibles y más lábiles a todos estos cambios que estamos viviendo. Pero lejos de desanimarnos, yo creo que debemos buscar la manera entre todos de entrarle a todos estos problemas. No quiero aburrirlos ni cansarlos, es una noche muy linda y quiero que todos ustedes la disfruten. Muchas gracias. Doctor Evans. Muy buenas noches, en especial al señor ministro que hoy asiste con nosotros y nos honra, el doctor Fernando Llorca, nuestro presidente de la Academia de Medicina, la Junta Directiva y los miembros académicos, el doctor Carlos Arrea y su estimable familia,
que hoy nos honran. El tema de hoy es un tema muy interesante porque estamos hablando de la medicina exponencial, que no es la medicina del mañana, sino la medicina del ahora, la nanotecnología, y ese término acuñado por Kraft en el 2011. El doctor Arrea, graduado como médico, cuyo código es el 241, yo ando por el código 1100 y resto, y ya tenemos casi 15,000 médicos. Graduado como doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de México, con especialidad en cirugía de niños, se ha desempeñado en diferentes puestos tales como director general de asistencia médico-social del Ministerio de Salud, subdirector del Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Sáenz Herrera, presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Infantil y de la Asociación Costarricense de Pediatría, miembro fundador de la Asociación Costarricense de Hospitales, entre otros, catedrático y profesor destacado de la Universidad de Costa Rica. Muchas distinciones, entre ellas el premio Justo Sierra por el trabajo como el mejor trabajo en cirugía en el Congreso Médico Nacional de 1970. Ha realizado múltiples conferencias y publicaciones en sociedades nacionales y extranjeras. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, nuestra academia, por 6 años y actualmente es presidente emérito. Pero hay un aspecto más importante que yo quiero resaltar y son los valores del doctor Arrea, que los hemos ido apreciando a través del tiempo. Una persona con una cultura vastísima, con mucha frecuencia cuando vamos allá a la ópera, los días sábados a escuchar la transmisión del Metropolitan desde Nueva York, ahí estamos con el doctor Arrea. Una persona que está terminando su novela, una gran obra que va a publicar muy pronto. Una persona que nos ha enseñado valores increíbles, que nosotros los leemos en la segunda parte del Quijote, cuando Don Quijote le daba los consejos para el alma y el cuerpo a Sancho Panza, cuando le iba a dar la isla Barataria. Sea humilde, sea una persona honrada, siga todos los preceptos más altos que existan. Hoy es un día muy especial porque el doctor Arrea es el gran ejemplo de tenacidad que nos ha enseñado que muchas veces que no teníamos fondos en la academia, íbamos con él con todo el impulso y nunca nos debilitó toda la empresa que ha hecho la academia. Vamos a darle la palabra al doctor Arrea, que nos va a hablar de un tema muy interesante que es la medicina exponencial. Gracias. Dame el marcador. Bueno, el centro es para eso y para aquí. Buenas noches, señor ministro de Salubridad Fernando Yorca, presidente de la Academia Nacional de Medicina Aristides Baltodano, miembros de la Junta Directiva de la Academia de Medicina, señoras y señoras. Es para mí un honor que este año la Academia me haya nombrado para inaugurar el año académico de 2017. En una ocasión me habían hecho el mismo honor hace algunos años. En esa oportunidad mi tema fue una de mis grandes pasiones, Sor Juana Inés de la Cruz. Y eso me permitió llevar al auditorio por senderos de la poesía, de la literatura y hacerlos conocer una de las mujeres más extraordinarias del siglo XVII que ha existido en este mundo. En la conferencia de hoy pensé mucho el tema y yo creo que con una audacia que no está acorde con mis 88 años, escogí la medicina exponencial y el médico del futuro.
Y lo escogí porque he sido un fiel oyente de las conferencias que están en internet de una institución que se formó en el 2008 por el doctor Peter Diamandis y Ray Kreitberg, y que se llama la universidad que estudia la medicina exponencial y los cambios que va a haber con esta medicina. Todo va a cambiar. No va a existir absolutamente nada que no cambie. Entonces, yo he decidido presentar, primero que todo, qué es ese tipo de medicina. No creo que por el tiempo que me fijaron para hacer la conferencia, yo pueda profundizar en todos los temas. No va a ser posible. Además, tampoco tengo los conocimientos como para hacerlo. De tal manera que lo que quiero es que ustedes se formen una idea somera de lo que va a ser ese cambio, que todo lo va a cambiar, absolutamente todo lo va a cambiar. En primer lugar, lo primero que se le ocurre a uno pensar es cómo desarrollar esa conferencia. Yo primero voy a presentar lo que es la medicina exponencial, cuáles son sus ventajas. Y después voy a presentar qué es mi opinión de cómo va a afectar el ejercicio médico en todos los médicos, no solo de Costa Rica, sino del mundo. La primera cosa que tendríamos que pensar es, ¿qué es exponencial? Exponencial uno pensaría es algo que va a exponer, pero no es cierto. Exponencial es lo siguiente, y no quiero que me admiren por estas láminas, porque estas láminas en realidad son un plagio. Es decir, yo tomé estas láminas de las conferencias que están en internet, que estaban en inglés, y mi único mérito es ponerlas en español. Ahora, ¿qué es exponencial? Exponencial es, si nosotros vamos a dar 30 pasos, y cada paso es de 1 metro, recorremos 30 metros. Pero si duplicamos cada paso, es decir, el primero de 1 metro, el segundo de 2, el tercero de 4, el otro de 8, y así sucesivamente, cuando completemos los 30 pasos, habremos recorrido 1.073.741.824 metros. Esto equivale a darle 26 vueltas a la Tierra. Esto es exponencial. Esto es exponencial. Entonces, ya con solo esa idea, nos tenemos que formar que el cambio va a ser radical. Pero veámoslo de otra manera. Veámoslo comparando lo que era el conocimiento lineal con lo que es el conocimiento exponencial. Y aquí lo tienen ustedes. Al principio, el conocimiento exponencial en amarillo y el lineal en rojo iban más o menos parejos. Un poquito más el rojo, pero es en este momento donde hay el punto de quiebra. Y entonces ese punto de quiebra hace que el exponencial se dispare hacia arriba prácticamente con una línea vertical y tiene una función disruptiva sobre todas las cosas que hemos considerado como tabús, como cosas inamovibles. Lo fundamental es que es disruptivo. Ahora, desde luego, cuando comparamos a dónde está el pensamiento lineal y a dónde está el exponencial, hay una diferencia enorme. Esa diferencia enorme es lo que va a hacer el cambio. Ese cambio solo es comparable con un tsunami. Es en realidad un tsunami. Y en ese tsunami, en esa inmensa ola que existe, no tenemos nada más que 2 opciones. O surfeamos
o nos ahogamos. Son las únicas dos opciones que hay. O aprendemos a surfearla o nos ahogamos. Yo lo que les quiero presentar es que para que tengan ustedes una idea de a lo que se van a enfrentar y que desde ya nos empecemos a preparar para ese gran cambio. Bueno, esto es un tema muy largo. Yo podría hablar días de este tema. Entonces, como no es el objetivo de la conferencia hacer una cosa muy extensa, lo que he hecho es seleccionar 3 campos a los que me voy a referir. Un campo es el Internet de las cosas. El otro campo es la robótica en medicina. Y el tercer campo es el uso de los grandes datos. A esos 3 campos me voy a referir primero y después me referiré a lo que yo pienso que va a afectar al médico. Para entender la Internet de las cosas, tenemos que darnos cuenta que al principio lo que se subía de Internet lo subíamos los humanos, éramos las personas las que subíamos los conocimientos a Internet. Bueno, esto empezó a cambiar con el descubrimiento de los sensores. Y estos sensores han pasado por 3 etapas. La primera etapa en donde solo captaban datos, nada más. La segunda etapa donde captaban datos y los podían transmitir a otro lugar. Es decir, los captaban aquí y los podían transmitir a España o a Holanda. Y la tercera generación es cuando además de captar los datos, de entrar en Internet, de transmitirlos, además analizan los datos y aportan datos. Entonces aquí ya las cosas cambiaron de una manera radical, porque en este mundo se podría uno comunicar con todas estas cosas que tuvieran un aparato, un sensor de este tipo. Y esto es fundamental. Ustedes van a ver cómo incluso la medicina se va a abaratar por usar esta tecnología. Aquí tienen ustedes la idea que se tiene del mundo entero. Y ahora les voy a presentar algo que la doctora Feigensein me mandó y que yo, como me he estado robando todos, me robé esta imagen, y que es una pareja que anda caminando, él con su compañera, y de pronto el hombre cae inconsciente en la acera. Ella se asusta, pero coge el teléfono y llama a un centro de atenciones. Y entonces el centro de atenciones, que es muy consciente de que para un problema cardiovascular que produce una lesión como la que tiene ese individuo, se necesita dar el tratamiento en los primeros momentos. Pero los países, todos, tienen un problema vial tan grande que cuando eso sucede fuera del hospital, eso es absolutamente imposible, no se puede. Entonces, ese centro le dice a la compañera que se tranquilice, que le va a mandar un dron, que es ese aparatico que hay aquí, que le va a mandar un dron y que ese dron va a llevar un parche que se lo va a pegar al tórax y que no haga nada más, que ellos se van a encargar de todo. Y definitivamente llega el dron que localiza el lugar por el GPS que tiene el teléfono de ella. El teléfono de ella tiene un GPS y con eso localiza el lugar y lleva el dron. Le ponen el parche y el individuo lo desfibrila y se recupera. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuándo vamos a usar nosotros eso? Estamos lejos de usar eso. Error de los errores.
ya lo estamos usando. Para mandar medicamentos a los poblados indígenas lejanos, se están usando los drones, ya los estamos usando. Y además, les voy a presentar este otro cuadro, que es un cuadro que tiene la ventaja de que tiene los diferentes modos de comunicación y tiene en el centro la nube, porque la nube es el medio como nos vamos a comunicar por todas partes. La nube ha hecho el mundo pequeñito, el mundo que podemos prácticamente agarrar en la mano. De tal manera que el que tenga un chip o un sensor o un aparato de comunicación se puede comunicar con la nube. Y la otra cosa es que en el país ya esta tecnología se usa, pero no la estamos usando en medicina. Se usa en la lechería Santos de Tierras Morenas de Tilarán. En esa lechería las vacas tienen este sensor. Este sensor recoge cuánto comieron, cuál es el peso, cuánta leche dieron, cuánto tienen el celo y muchos otros datos más. Y entonces esos datos los pasa a un enrutador, que es esto. Y ese enrutador los pasa a la nube y la nube los tira a Holanda. Y en Holanda, en un centro especializado, los analizan y los regresan para que en forma de estadísticas y en la manera como se pueden tomar las buenas decisiones. Esto, exactamente igual, se puede hacer y lo vamos a hacer ya muy pronto en medicina. Igual que como han caminado los sensores, han caminado los diferentes lentes. En 1976 se usa la primera cámara digital. Esa es la primera que se usa y las cosas van modificándose hasta llegar al último lente, que es el que permite fotografías en 3 dimensiones. Bueno, estas fotografías son 1 billón de veces mejores las de este lente que las de este lente. Tienen más luz, mejor resolución y son más baratas. De tal manera que esto es una maravilla. Esto es lo que ha permitido que Singularity University, que es la universidad que estudia estos fenómenos, estudie 1 billón de visitas a los consultorios y encuentra que el 80% de esas visitas no requieren contacto físico. No requieren contacto físico. Se pueden hacer a través de los medios de comunicación que tenemos actualmente. Bueno, esto es fabuloso. Fíjense la economía y la simplificación que se podría hacer, de poder hacer algunas consultas de este tipo de gente que viva en Bagaces, en Guanacaste, y que se pueda hacer consultas de ese tipo. Tenemos todo el equipo y toda la tecnología como para poderlo hacer. Y claro, esto es para que lo lean y se diviertan un poco. Esta telemedicina es fantástica. Ni siquiera tengo que ponerme los pantalones. Yo siempre he creído que a veces dentro de una conferencia seria un tinte de humor, y eso se lo ocupé al doctor Sánchez Fuen, que siempre lo usa, un tinte de humor ayuda a retener el concepto. Bueno, ahora veamos qué es lo que ha pasado con el otro problema. Dejemos el Internet de las cosas y veamos lo que ha pasado con la robótica. ¿Se imaginan ustedes que con mi afición a la cirugía, lo primero que voy a analizar es la robótica en cirugía y después me voy a referir un poquito a la robótica en rehabilitación? Pero primero lo voy a hacer
con lo que estoy más familiarizado, que es la robótica en cirugía. Estas eran las incisiones que yo hice muchas veces. No una vez, sino muchas veces hice esta gran incisión. Estas incisiones enormemente grandes permitían resolver los problemas que había dentro de la cavidad abdominal, pero inmediatamente creaban un nuevo problema. Y ese nuevo problema era el dolor, la rehabilitación, las complicaciones, que a veces tratar esas complicaciones y esa rehabilitación era más difícil que por lo que se hizo la intervención. Bueno, esto cambia cuando viene la cirugía mínimamente invasiva y cambiamos esta barbaridad de incisión, que de paso les cuento que llegó un tiempo en que uno de los postulados de cirugía era decir que el cirujano que hacía incisiones pequeñas era un cirujano que su mente era de ese tamaño y que lo que había que hacer era incisiones grandes para verlo todo muy bien. Bueno, con la cirugía mínimamente invasiva lo que se tiene es esto, unas heridas muy pequeñitas y una visión extraordinaria. Los que nunca hicimos cirugía mínimamente invasiva, cuando vemos lo que se ve en los videos, nos da envidia, porque jamás vimos nosotros la anatomía ni los elementos como se ven con la cirugía mínimamente invasiva. El problema es que se usaba instrumentos muy largos, fíjense que son instrumentos muy largos, y estos instrumentos hay que manejarlos a través de una pantalla donde se ve la imagen invertida. Entonces, los movimientos tienen que hacerse al revés. Y entonces la curva de aprendizaje es una curva de aprendizaje muy compleja. Es una curva de aprendizaje que requiere mucho entrenamiento y muy difícil. Por eso es que se llega a la robótica. Fíjense que en la robótica el instrumento está articulado muy cerca de la punta y tiene movimientos para todos lados, de tal manera que el cirujano lo puede, con el movimiento de una ruedita, lo puede manejar desde afuera exactamente igual que como hacía la cirugía anteriormente. Y además, esos aparatos tienen además una luz, unas tijeras y 2 pinzas. Con eso se puede hacer la cirugía que uno quiera. Desde luego, tiene que estar en un lugar, este es el Da Vinci, el cirujano está afuera y el cirujano está trabajando metido dentro de ese aparato. Perdón, ya no me salí de aquí yo. Metido dentro de ese aparato, y ese aparato lo maneja como se maneja el mouse, de una manera muy sencilla. Bueno, esto es una gran ventaja. Algo me pasó aquí. Ya. Ya. Ahora sigo igual. ¿Qué es la aplicación de esta robótica en rehabilitación? Bueno, en rehabilitación, vean ustedes que aquí tiene unas bandas que están reforzando los movimientos y están estimulando los músculos que hacen esos movimientos. De tal manera que para las patologías en que lo que se necesita es aumentar la fuerza muscular, esa fuerza muscular se puede hacer muy bien con esa robótica. Esa es una aplicación. La otra aplicación es las prótesis articuladas. Esas son tan extraordinariamente buenas que esas prótesis articuladas, el individuo que las usa puede hasta hacer competencias atléticas. Y la tercera es la innovación que se está trabajando actualmente en Barcelona,
y que es cuando existe una lesión nerviosa, por ejemplo una sección medular o una sección que secciona los nervios que van a la mano, entonces se hace un bypass, se localiza a nivel del cerebro las áreas motoras que corresponden a esos lugares y se hace un bypass brincándose la zona lesionada. En el video que presentan, cuando anuncian estos en Barcelona, presentan un conejo que le hicieron una sección medular y después el conejo corre por toda la jaula como si no le hubiera pasado nada. Bueno, vamos a ver que estas cosas no son tan fantásticas, pero para allá vamos. Y el último punto que quiero tocar es los grandes datos. Estos grandes datos sirven en la logística. Dicen que Trump y el Bretix ganaron porque contrataron una compañía que lo que manejaba eran los grandes datos y que en el manejo de esos grandes datos produjo esas dos sorpresas. Entonces estos grandes datos sirven para la logística, desde luego para las finanzas y para la salud. Ahora, ¿qué son los grandes datos? Se ha considerado que una de las maneras de exponer lo que son los grandes datos es si existiera una carretera que fuera de San Francisco, California a Tokio, que son 5,000 millas de 2 vías, y se llenara de datos, esos son los grandes datos. Ahora vean la manera como crece. Y vean si crecen de tal forma de que nosotros todos andamos presumiendo, yo tengo una computadora que tengo 1 giga de memoria, o tengo 6 gigas de memoria. Bueno, ya gigas no va a ser una cosa que se va a usar, sino que se va a usar 1 exabyte. Y 5 exabytes equivalen a 5 billones de gigabytes. Fíjense que en el 2010, para llegar a estos 5 millones de gigabytes se necesitaban 2 días. En el 2013 se necesitan 10 minutos. Y también se pueden ver con las 72 horas de videos que se usan en YouTube, que se ponen en YouTube cada minuto, o 1 gigabyte diario, 1 terabyte diario que ponen las compañías de aviación en sus datos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en medicina? Esto que tenemos aquí. En el 2020, la cantidad de datos que tiene que manejar un médico es tan grande, pero tan grande, que su cerebro no lo va a poder manejar. Es demasiado. Esta es una expresión más o menos de lo que va a haber, pero lo grave es que esos datos se van a duplicar cada año. Entonces, no se van a poder manejar y va a haber un 81% de los médicos mal informados. Ahora, ¿cómo se va a solucionar esto? Porque esto es el problema. Lo que hay que buscarle es una solución. Se va a solucionar con un robot. Va a haber un robot que va a hacer lo que voy a explicar dentro de un ratico con los datos, y de esa manera, entonces, ese robot va a ayudar al médico a mantenerse actualizado, porque él solo no lo va a poder hacer. Siempre hemos dicho que hacemos una medicina basada en evidencias. Bueno, aquí les presento yo la imagen de un iceberg. Esto es lo que se ve y esto es lo que está debajo del agua. Las evidencias que hemos manejado siempre han sido lo que vemos y desconocemos todo lo que está debajo del agua. De tal manera que nos hemos estado engañando, porque hemos estado jugando con un rompecabezas que le faltan piezas. De tal manera que eso tiene que llegar a cambiar.
¿Cómo va a cambiar? Véanlo. Todas las compañías, y de eso no escapan los hospitales, tienen enormes espacios con archivos de datos. Bueno, esos datos por sí solos tienen un valor, porque es información que se metió ahí y que se puede utilizar. Pero ese es el único valor que tiene. Pero no sirve para tomar decisiones. Ese valor para tomar decisiones no sirve. A ese valor hay que hacerle dos cosas. La primera es agrupar esos datos de tal manera que se hagan menos datos y haya grupos. Es decir, este es el grupo para la luxación de hombros, este es el grupo para la luxación de cadera, y que se hagan grupos de ese tipo. Entonces se disminuye el tamaño y ya ahí esos datos se transforman en información. Pero eso tampoco sirve para tomar decisiones, porque necesitan un tratamiento más avanzado, que es el que se muestra en este último pedacito, este tratamiento más avanzado, para que se transformen en conocimiento. Y el transformarse en conocimiento es lo que permite la sabiduría y tomar los datos adecuadamente. Bueno, en esto es algo que se ha trabajado pero increíblemente. Incluso una de las compañías, que es de un hijo mío, trabaja un poquito en esto, el Smart Strategy. Ellos analizan cientos de hojas de Excel y las transforman para que sea algo útil que pueda utilizar las compañías. Estos son los aparatos que van a transformar la medicina. Por ejemplo, aquí hay una camiseta que se va a poner una camiseta y le va a controlar el electrocardiograma, la oxigenometría, la presión arterial, la glicemia, es decir, una cantidad enorme de datos, y ya montones de gente andan con este reloj que controla bastantes datos, o este otro aspecto. Ahora, todos esos datos se van a mandar a un teléfono inteligente y se van a tener en cualquier parte. Cualquier persona va a tener acceso a esos datos. Pero vean una cosa muy importante: esos datos van a ser para el médico, pero no puede quitarse que sean para el paciente, porque pertenecen al paciente. De tal manera que los médicos van a tener que empezar a entender que el paciente va a llegar con su diagnóstico y con sus sugerencias para el tratamiento. Va a tener que abordarlo de una manera diferente, porque ese va a tener esta información, y le va a costar mucho convencer a ese paciente de que hay información que está en la nube que no sirve, que es mentira, que son anécdotas, pero esa va a ser una función nueva del médico. Ahora, ¿para qué vamos a servir los médicos? Nos vamos a convertir en esto, los que estemos limpiando la sala de operaciones. ¿Vamos a ser obsoletos? No, de ninguna manera. Esto no va a suceder jamás. ¿Y por qué no va a suceder de esta manera? Porque primero que todo tenemos que ver algunas cosas importantes para no perder el rumbo. Einstein dice: yo temo el día en que la tecnología supere las relaciones humanas. El mundo será una generación de idiotas. Y es fundamental. Ya lo decía Sir William Osler, que era muchísimo más importante conocer al paciente que la enfermedad que el paciente tenía. De tal manera que esto es fundamental de hacerlo, y hay que retenerlo. Yo temo el día en que la tecnología supere las relaciones humanas. Las relaciones humanas son la base de ser médico. Hace unos años, un médico que yo quise mucho, que desarrollé con él una magnífica amistad, el doctor Francisco Bolaños, director del Hospital de Heredia, era una persona muy culta, yo le tenía un gran respeto,
y siempre me decía, Carlos, no todo lo nuevo es progreso. Y eso es absolutamente cierto. No todo lo nuevo es progreso. No todas las reglas hay que cumplirlas. Y claro, como uno es aficionado al cine, esta bellísima mujer que siempre me cautivó a mí, Katharine Hepburn, dice, si uno obedece todas las reglas, pierde el disfrute. Bueno, volviendo a la seriedad de la conferencia y dejando las anécdotas y los chistes por aparte, vamos a continuar con, primero que todo, viendo si de veras nos van a eliminar. ¿Qué es lo que el mundo necesita? La misma universidad que produjo todas esas cosas lindas que les estoy contando, también saca esta pantalla. 5 billones no tienen acceso a una cirugía segura cuando la necesitan. 5 billones. Es decir, si ahí no son necesarios los médicos, ¿cuándo? 143 millones de procedimientos más de los que se hacen actualmente en el mundo como mínimo son necesarios. Bueno, sin médicos, y soy un egoísta al decir médicos, sin personal de salud, porque eso es lo que debe decir, es el grupo, el equipo el que hace eso. O 2.2 millones de cirujanos más son necesarios. De tal manera que no nos van a suprimir. Eso no es posible. Ahora, veamos las ventajas que tiene la medicina exponencial. Yo cogí esta imagen, que aquí sí la alteré, porque tiene todas las flechas que tenía la que yo copié, pero yo no me refiero nada más que a 3 o 4 cosas puntuales para no enredar la conferencia. Una es que va a haber más, vamos a tener evidencias que van a estar más fundamentadas. Vamos a estar viendo la parte de abajo del iceberg. Tenemos un conocimiento más accesible de todo el mundo y tenemos una cirugía menos invasiva, pero además más barata. Esto de más barata lo voy a tratar con detalle dentro de un momento. Ahora, hay que analizar muy claramente las 6 Ds de la medicina exponencial. La primera D es que digitaliza. Es decir, en lugar de los expedientes escritos con una letra horrible que yo ni siquiera entendía la mía después de unos años, se tienen expedientes digitalizados en una computadora. Además, desengaña. Es decir, le quita a uno la idea de que uno tiene todas las evidencias. Si la parte de abajo que está debajo del agua es muchísimo más grande que la de arriba, de tal manera que no tiene uno todas las evidencias. Es disruptiva, así rompe con los moldes, sin la menor duda. Desmaterializa. Yo no sé si se acuerdan de una pantalla que yo he proyectado muchas veces y que se ve un individuo que trae un aparato de ultrasonido, trae un electrocardiograma, trae una cámara fotográfica, trae un radio, trae un montón de cosas y de pronto de la bolsa se saca el teléfono inteligente y el teléfono inteligente tiene todos esos aparatos. Es decir, se desmaterializaron y disminuye el costo de lo que vamos a hablar y además democratiza, y eso lo vemos nosotros también en otra pantalla que he proyectado yo mucho, un aborigen africano hablando por un teléfono celular, ¿verdad? Y otras ventajas. Y esta es la pantalla que nos va a permitir darnos cuenta cómo vamos a hacer la medicina más barata. Aquí tenemos el costo y aquí tenemos el valor. Y entonces aquí tenemos, la línea es el transcurso de la vida. Cuando es pequeño, es sano, la mayoría de los niños y los jóvenes son sanos y gastan muy poco en salud. Tienen muy poco riesgo, pero conforme crece, ya cogen la bicicleta, la motocicleta, el carro y entonces el riesgo aumenta.
Y cuando inicia la edad adulta, entonces se inician las enfermedades crónicas y algunas enfermedades agudas. En el transcurso de la vida progresan esas y al final de la vida es cuando más se gasta. El final de la vida es lo más caro de este mundo. Se arruinan antes de morirse. O no se arruinan, pero le dejan de herencia una deuda kilométrica a la familia. Nosotros no nos hemos dado cuenta de eso, porque nuestro sistema de salud, de seguridad social, a pesar de todas las cosas malas que siempre le estamos encontrando, se ha hecho cargo de estos gastos y por eso nosotros no estamos apreciando esto. Pero esto es absolutamente cierto. Por otro lado, el hecho de que, por ejemplo, un individuo, en lugar de andar, como andan los médicos ahora, todos con su estetoscopio al cuello, en lugar de eso, anden con un Doppler en la camisa y un teléfono celular inteligente, y entonces, usted necesita un ultrasonido, vamos a ver si tiene piedras en la vesícula. Sí, aquí tiene piedras en la vesícula. Entonces, todos esos ultrasonidos, todas esas colas de ultrasonidos van a desaparecer. No tiene sentido. Y cuando encuentra una imagen que no puede interpretar, en lugar de mandar al paciente, que es carísimo, manda la imagen a través de la nube. Y eso es más barato. Incluso la rehabilitación. Por ejemplo, una persona que le reemplaza una cadera, tiene que rehabilitarse, pero no necesita ir al hospital. Se puede rehabilitar en la casa y ella se toma un video y entonces en tiempo real el fisioterapeuta, que puede estar en otra provincia, lo está viendo y lo está corrigiendo las cosas que hacen mal. De tal manera que todo eso es lo que va a abaratar la medicina. Va a ser una cosa diferente y eso no está muy lejos, está cerca. Pero esto va a permitir que el médico tenga un poquito más de tiempo para dedicarle tiempo a la prevención de las enfermedades y a la promoción de la salud. Y entonces el espejo engañoso no va a ser tan frecuente. Eso de que uno se para frente al espejo y está así como está uno de mis hijos y se vea de esa otra manera, eso ya no va a ser tan frecuente. Y lo que tenemos que hacer es lo que el doctor Morales, el director del Hospital Blanco Cervantes, publicó el otro día en un artículo de periódico en La Nación: poca cama, poco plato y mucha suela de zapato, que lo publicó en un artículo en La Nación el 3 de marzo del 2017. Bueno, pero tenemos que tener claro que no hay paraíso que no tenga un poquito de infierno. Y el infierno de esta tecnología son las desventajas. Aquí les voy a mencionar. Es adictivo. Entonces, cuando el individuo solo piensa en la computadora y se olvida del paciente, eso es trágico. Así no va a curar a nadie. Porque a veces es más importante lo que uno hable con el paciente que en realidad el paciente mismo. Los que tengan esta intravenosa desde el ratón tampoco. Y lo peor de todo, esto. Con los grandes datos, las bases de datos van a tener de nosotros todos los datos que quieran. Incluso mi teléfono celular, que ando aquí en la bolsa, que anda aquí en la bolsa y que lo tengo apagado, está transmitiendo dónde estoy y cuidado que no está transmitiendo mi conferencia. De tal manera que, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a perder la autonomía y vamos a perder la intimidad. Esto nos va a convertir en esclavos cibernéticos. Por otro lado, el bullying y muchas otras cosas más van a aumentar con esta cantidad de datos que se dan. Y para terminar, yo quiero terminar con algunas ideas bastante personales. Ante la medicina exponencial no hay que dejarse llevar por el miedo
ni rechazarla. No la podemos rechazar. Es algo que vino para quedarse. La otra cosa es, quien sigue las tendencias entiende el mundo. Siempre hemos creído que hay que seguir las tendencias, pero quien anticipa las tendencias son los que cambian el mundo. La idea fundamental mía en esta conferencia es que ustedes sean de este grupo, de los que anticipan las tendencias y cambien el mundo. Pero que tengan cuidado de una cosa. Durante todas las cosas que se van haciendo nuevas, uno va encontrando el genoma humano. Bueno, ya se solucionaron todos los problemas de genética. Mentiras, no es cierto. Las células madres, ya ahorita vamos a hacer corazones de las células madres. Mentiras, todavía no es cierto. Entonces, con lo que quiero terminar es con lo siguiente. No hay que dejarse llevar por una ilusión desbocada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Arrea, por esta conferencia bellísima. No va a haber preguntas por lo escaso del tiempo y vamos a continuar con el acto cultural. Es muy importante, nos enseñó el doctor Arrea que tenemos que romper algunos paradigmas, pero el ser humano no se puede dejar de lado. Hoy hemos roto algunos de los paradigmas y el acto cultural en que siempre hemos presentado música de Mozart, de Schubert, de Brahms, etcétera, de Mendelssohn. Vamos a escuchar la bella música de Costa Rica.
Muchas gracias. En este momento quiero invitar a los señores y señoras miembros de la Junta Directiva de nuestra Academia de Medicina que se acerquen aquí, por favor. Como representantes de este grupo de académicos, para nosotros es muy importante este momento en que queremos darle un reconocimiento a esta encomiable labor del doctor Arrea, que ha sido un ejemplo de un médico en este momento de 88 años, de los pocos que podemos contar con la mano que están activos, afortunadamente con una excelente salud. Todos los días nada 1 kilómetro, es un ejemplo. No solo eso, sino la vasta cultura que hablábamos hace un rato, los poemas que él declama, lo que escribe, y todavía es estudiante, está en clases de música. Y por ahí compartimos nosotros muchas de esas épocas y ese transitar por la vida. Queremos, por favor, doctor, que se acerque aquí y darle un reconocimiento. Y un obsequio con mucho cariño para que él siempre lo tenga presente, de esto que es muy relativo, el tiempo. Un reloj. Gracias. Vamos a ver con la doctora. Una de las misiones de la Academia es tener nuevos miembros que nos ayuden en esta labor. En esta ocasión hay un proceso de selección, la parte académica, la parte humana, la rectitud, son parte de los valores que tomamos en consideración, que no solamente se concretan a un currículum que puede estar al alcance de todos. En esta ocasión, el doctor José Manuel Vega Ortiz es el miembro que ingresa, médico cirujano especialista en reumatología. Se incorporó al Colegio de Médicos y Cirujanos en 1973, especialidad en reumatología, formado en la Universidad Nacional Autónoma de México y certificado por el Consejo Mexicano de Reumatología. Profesor de grado de la UCR, coordinador del curso de fisiopatología del Departamento del Área Clínica del Hospital México, profesor de posgrado desde la Universidad de Costa Rica desde 1980 hasta el 2012 cuando se pensiona. No cabe duda del compromiso docente del doctor Vega. Muchos han sido los médicos con los cuales en su época de estudiante estuvieron bajo la tutela de José. Lo recuerdo yo como un clínico experto. Para él, el paciente no era un grupo de articulaciones. El paciente para el doctor Vega es un ser integral y ningún aparato ni sistema estaba desvinculado. El paciente es un todo. Y su diagnóstico siempre se basó en ese interrogatorio y el minucioso examen físico. Siempre actualizado, con mucha frecuencia compartiendo sus revisiones bibliográficas con lo que tuvimos la suerte de compartir con él. Las enfermedades reumatológicas durante el embarazo fueron una pasión y ahí nos tocó convertir. Y a pesar de su carácter serio y de muy pocas sonrisas, las pacientes se sentían en buenas manos. Su legado persiste, doctor Vega. Muy pronto iniciaremos en la consulta conjunta de los servicios de obstetricia y reumatología. Lector, coleccionista de plumas fuentes, interesado en la geopolítica e historia. Si algo tiene en su vida el doctor Vega, han sido mujeres. Todas esas madres que cuidó con esmero,
Además, la vida lo sigue rodeando de mujeres. Tiene 5 hijas, tiene 4 nietos, un solo hombre. Nosotros los seres migramos por circunstancias de la vida. José nació en Cuba, pero su compromiso es con este país. Y me recordó que les mencionara que cumplió ahora en febrero 50 años de haber llegado a Costa Rica. José. Bueno, con esto clausuramos el acto de inauguración y los invitamos a seguir con la parte social. Gracias.